Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Desarrollando nuestro parashá número 20, un parashá extraordinario. Y este parashá particularmente es una conexión que hacemos con nuestro parashá de la semana anterior, el parashá Terumá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el Mishkan, el tabernáculo, sus utensilios, sus funciones, su importancia y lo más interesante en este aspecto, la tipología en todos los aspectos que tiene que ver precisamente con el Mesías. Así es que nuestro parashá para este día, Tetzavet, que nos indica particularmente ordenarás, órdenes. Vamos a dar órdenes y vamos a tener orden, además, en todo lo que hay por hacer. Este parashá, repito, como complemento a Terumá, la semana anterior vimos ya los aspectos más interesantes que tenían que ver precisamente con todo lo que es cada uno de los elementos del Mishkan. Recordemos esa palabra Mishkan que nos habla de la morada de Dios y el Mishkan que tiene que ver con el tabernáculo, el santuario mejor, que es transportable, que es movible. Vimos entonces cómo algunos elementos básicos como el oro, la plata y el bronce, el oro que representa divinidad, la plata que representa redención y el bronce que representa el sufrimiento. Hablamos de la importancia de los colores, el azul, Yeshua, Hijo de Dios, el púrpura, Yeshua es el Rey, el color escarlata, Yeshua es el Salvador, y el color blanco, el color lino fino, el hombre perfecto. A su vez, cada uno de estos colores también representa uno de los evangelios, o de los escritos mejor, de los evangelios. Siempre importante que tengamos presente que evangelio es un evangelio, toda la Biblia, de principio a fin, de Bereshit a Revelaciones, es un evangelio, aunque el hombre lo ha clasificado, si puedo decirlo así, en Antiguo y Nuevo Pacto, en lo que tenemos como el Tanakh y el Brit Hadasha. Muy bien. Entonces tenemos que el color azul en el libro de Juan, el color púrpura en el libro de Mateo, el color escarlata en el libro de Lucas y el color lino fino en el libro de Marcos. Vimos también la importancia de cada uno de los elementos como las pieles de carnero, los tejones, la madera de acacia. Cuando vimos la madera de acacia es muy importante recordar que hablamos de la carne como el elemento corruptible y esa madera de acacia que representa a nuestro Mesías como el incorruptible. Y cuando esto corruptible se viste de incorrupción, dice la palabra. Hablamos también de la importancia del aceite para la lámpara, que es donde nos vamos a concentrar en esta semana, las especies de aceite para la unción y las piedras de engaste. Maravilloso, porque en las piedras de engaste vamos a ver las 12 piedras y cada una de ellas su color y su representación en las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Así es que ya en lo que vamos del recorrido de este estudio, nuestro tema de Tetzavet abarca desde el libro de Shemot en el capítulo 27, verso 20, y avanzaremos hasta el capítulo 30 en el verso 10. En estos estudios, repito, que hemos estado avanzando, nos damos cuenta de la importancia de cómo Moisés en el monte Oreb, en el monte Sinaí, ha recibido ese regalo maravilloso del novio a su novia, que son lo que conocemos como la Ketuvá, y allí están presentes entonces esas 10 palabras, los 10 mandamientos, y cada uno de sus significados, la importancia de cada uno. Recordemos que estos 10 mandamientos tienen que ver como el resumen, el compendio, la base de todos los 613 ordenamientos o misbot. Así es que hemos entonces aprendido, repito, acerca del inmobiliario, los utensilios, y
En esta ocasión continuaremos hablando igualmente de esos utensilios, de ese inmobiliario, pero también específicamente hablando de lo que son las vestiduras. Muy importante hablar de las partes que conforman el traje, el vestido sacerdotal, en este caso para el sumo sacerdote, quien será Aarón, y a su vez para los Kohanim, en el caso particular de sus hijos. ¿Cuál es la ordenanza que nos entrega la palabra respecto a cómo deben vestirse, de qué manera y cuál es también a su vez la función y la tipología de cada uno de estos elementos? Así es que prepárense, mis amados hermanos, porque va a ser una jornada extraordinariamente importante, cual más como todos los parashá que hemos desarrollado hasta nuestro día. Libro de Shemot, capítulo 27. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Aquí nos da el tema del altar de bronce. Y en el capítulo 27, en el verso 9, nos habla del atrio del tabernáculo. Y a partir del capítulo 27, verso 20, empezamos hablando entonces del aceite para las lámparas. Recordemos que el aceite, su tipología es ungir, el aceite de la unción. Vamos a tomar entonces, mis amados, el verso 20 para este parashá. Dice así: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Vimos en la semana anterior en el tema de Terumá, y me parece importante que lo recordemos nuevamente. Cuando hablamos de Terumá, vimos la importancia del yo soy. Como Moisés, cuando está en la presencia con el Padre Eterno y Él le muestra, le lleva, le da un tour, si puedo decirlo de esta manera, por el cielo, por el tabernáculo, le muestra cada uno de sus utensilios, su construcción, sus medidas, todo lo demás. Mencionamos en nuestro estudio de la semana anterior cómo Moshe, lo que vio reflejado en todo el recorrido del tabernáculo fue precisamente al Mesías. Ahí está tipológicamente representado. Y vimos cómo la puerta, esa puerta, dice la palabra, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, verso 7 al verso 9, habla Yeshua diciendo, yo soy la puerta. Y Dios viene a hablar en este tema particular de los yo soy. Yo soy el camino, en el libro de Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy la puerta, Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la luz, Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, verso 25. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 1, verso 5. ¿Por qué quise retomar un poco, repito, el complemento de este parashá? Recordemos que en algunas ocasiones o en algunos años, la parashá Terumá y la parashá Tetzaveh van unidas, dependiendo si es un año bisiesto o no. En esta ocasión, en este año, podemos tomar estas dos parashá por separado para hablar de cada uno de estos elementos. Quise mencionarlos, yo soy, particularmente de Yeshua en el tabernáculo, la puerta, el pan de vida, el buen pastor, la luz, la resurrección y la vida, la vid verdadera. ¿Por qué? Porque recordemos cómo cuando Moshe está frente a la zarza ardiente, él pregunta, después del envío a esa misión que debe cumplir, el ir de regreso a Egipto y ahora estar en una posición de líder de Elohim. Recuerden la palabra Elohim, líder, también puede significar juez. Y ahora dedicar su tiempo a liberar al pueblo de Israel de esos años de esclavitud. Y hay una pregunta muy interesante cuando Moshe habla con el Padre Eterno y le dice, si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envía? Y la respuesta es extraordinariamente importante. Diles que yo soy.
diles que yo soy. Simplemente diles que yo soy. ¿Ha podido usted escuchar una respuesta tan profunda, tan práctica, tan didáctica, tan extraordinariamente revelada como esta? Tan sencilla y tan humilde. Yo soy. Diles que yo soy. Que yo soy el que soy. ¿Qué soy yo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Muy bien. En el capítulo 27, entonces, verso 20, repito, estamos hablando de la importancia de que ahora los hijos de Israel tendrán que traer aceite de aceitunas machacadas para el alumbrado que tendrá que ser encendido por Aarón y sus hijos por todas las generaciones y arder de la noche a la mañana. Aarón y sus 4 hijos tendrán que acercarse a Moshe para ser sacerdotes para el Padre Eterno. Todos los que han recibido el espíritu de sabiduría harán vestiduras de santidad para Aarón, que será ahora consagrado como Cohen para el Eterno. Muy importante, un pectoral. Por favor, vamos a observar estos aspectos y de hecho les anticipo que para nuestro cierre de semana en el Shabbat, realmente estamos haciendo la semana en el estudio y luego en el día de Shabbat, nuestro siguiente Shabbat, allí haremos una culminación completa de lo que es el tema de semana. Ha sido una experiencia maravillosa el poderlo hacer de esta manera. Entonces, veremos cada uno de los elementos que van a conformar las vestiduras del sumo sacerdote y de los Coaín. Veremos entonces cómo nos aparece un pectoral. El pectoral, recordemos que ese pectoral a su vez lleva consigo las piedras, son 12, 4 y 3, 4 por 3, 12 y cada una de ellas representando a las diferentes tribus de Israel. Veremos su importancia, sus colores y todo lo demás. Un éfod, el éfod, extraordinario. Un manto, la labor que cada uno de estos elementos significa. Una túnica, un gorro y una faja. Tendrán que hacerse entonces vestiduras sagradas para Aarón y para sus hijos. ¿Qué básicamente van a tener estas vestiduras? Usarán el oro, la lana azul, la lana púrpura, la lana carmesí y el hilo para hacer el éfod. Muy importante. Tendrán dos hombreras y un cinto para embellecerlo. Tendrán 2 piedras de onís con los nombres de los 6 hijos de Israel grabados en ellas según el orden de nacimiento. Muy importante aquí que las hombreras van a llevar allí unas piedras marcadas a su entorno con los nombres de cada uno de los hijos de Israel en orden de nacimiento. Por favor, presta atención a esto, en orden de nacimiento. Entonces, 6 nombres en cada piedra, 6 nombres en la hombrera derecha, 6 nombres en la hombrera izquierda. Serán grabadas con un sello y serán rodeadas con engastes de oro. Servirán como piedras que de remembranza, particularmente a los hijos de Israel, cuando Aarón las lleve sobre sus hombros. Muy bien. Aquí vemos entonces cómo en esta porción del libro de Shemot, capítulo 27, verso 20, nos está indicando la importancia del aceite. Ahora, a partir del verso 13 dice la palabra, se harán engastes de oro y poner 2 cadenas de oro puro en ellos. También se harán un pectoral de juicio de labor de diseñador igual que el éfod, cuadrado, doblado, de 1 palmo de longitud y 1 palmo de ancho. Será rellenado con sus monturas. En cada piedra será grabado uno de los nombres de cada hijo de Israel. El pectoral tendrá cadenas trenzadas de oro puro en el borde y serán puestas en 2 anillos en los extremos del pectoral. Las puntas de las cadenas serán colocadas en los 2 engastes de las 2 hombreras del éfod hacia el frente. 2 anillos de oro se colocarán en los 2 extremos del pectoral
sobre su borde inferior en cara al éfod, hacia el interior. 2 anillos de oro se colocarán en las 2 hombreras del éfod por abajo, hacia el frente, delante de su juntura, arriba del cinto del éfod. Ahora, se hará el manto del éfod de lana azul. La abertura para la cabeza estará hecha de forma que no se rompa. En la parte de abajo harán granadas de tela y las campanillas. Observen qué importante este texto de las campanillas de oro, entre ellas para que se oigan precisamente cuando el sumo sacerdote entre y cuando salga del santuario. Ahora, hay que hacer una placa de oro y grabar encima santidad para Hashem. Será sujeto con un hilo de lana azul en la frente para que Aarón porte el pecado por las cosas sagradas y los regalos de las ofrendas de los hijos de Israel. Una túnica será hecha de cuadros de lino. Muy importante, una túnica de cuadros, una túnica ajedrezada, si puede utilizar esa expresión. También se hará un gorro de lino y un cinturón de labor de recamador. Para los hijos de Aarón se harán túnicas, cinturones y gorros. Aarón y sus hijos serán vestidos, ungidos, ordenados y consagrados para servir como sacerdotes ante el Padre Eterno. Hay que hacerles calzoncillos de lino para cubrir su desnudez cuando oficien desde los lomos hasta los muslos. El pantaloncillo típico largo, muy antiguo, pero que aquí ya la misma palabra lo está describiendo. Muy bien. Ahora, es importante tener presente que la labor del sumo sacerdote y de los Cohanim, en este caso los hijos de Aarón, van a realizar una función, y es ¿cuál? La función de servir. Por favor, dígalo conmigo, servir. Y si puede decirlo también como en esta frase, es un privilegio el poder servir en el propósito, en los planes, en el ministerio, en el llamamiento para el cual el Padre Eterno nos ha escogido como parte de todo este proceso, como sacerdotes escogidos para servir. Cuando nosotros estamos desarrollando esta labor maravillosa, esta particularmente, de la enseñanza de Parashá, lo que estamos haciendo es que cumpliendo una asignación de la tarea ministerial, cumpliendo la labor de la tarea pastoral, cumpliendo la labor de la tarea de servir al plan y al propósito de nuestro Padre Eterno. La semana anterior describimos la palabra Shekinah y quiero retomar ese momento porque la palabra Shekinah, que nos hace alusión a la presencia de Dios, dijimos que no es viable establecer la presencia de Dios como algo físico, en la medida en que Él no tiene cuerpo, no tiene forma. Entendemos que es omnipresente, entendemos que es omnipotente, entendemos que está, que todo lo sabe, entendemos que Él es el Dios Todopoderoso, pero también entendemos que no lo podemos encapsular, guardar en un lugar determinado. Yo voy a morar en este santuario, pero voy a morar en ellos, en el corazón de cada uno de nosotros. Y mencionamos entonces que esta palabra Shekinah tiene que ver particularmente con lo que estamos haciendo justamente ahora. Enseñar. Cuando tomamos el tema de Parashá, lo compartimos, leemos los textos bíblicos, vamos a la palabra, escudriñamos, hacemos una evaluación de los textos, nos remontamos en la parte histórica, en la parte arqueológica, si puedo decirlo, en la parte teológica, en la tipología de la palabra. Y cuando damos la enseñanza y usted recibe esta enseñanza, y a su vez usted desarrolla su estudio personal, y a su vez usted desarrolla algunos aspectos de la tarea que tenemos en camino, pues lo que estamos haciendo es que disfrutando de servir al Padre y por supuesto de experimentar que la Shekinah de Dios, experimentamos el Shekinah, la Shekinah de Dios cuando la palabra es el propósito. Recuerden por eso nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. ¿Qué es esto? El Shekinah de Dios. Muy bien. El segundo, vamos entonces con el tema de la consagración. En el capítulo 29, estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ir avanzando en semana,
vemos que en el capítulo 29, verso 1 nos habla de la consagración para servir como sacerdotes y dice la palabra que se hará de la siguiente manera. Se toman 2 novillos y 2 carneros, panes acimos, hogazas acimas mezcladas con aceite y obleas acimas untadas con aceite. Aarón y sus hijos serán acercados a la entrada de la tienda de la cita, donde serán lavados con agua. Luego Aarón será vestido con la túnica, el manto del éfod, el efod, el pectoral, el gorro y la diadema. Serán ungidos, en este caso Aarón, será ungido con aceite de la unción. Luego sus hijos serán acercados y vestidos con las túnicas, los cintos, junto a Aarón y los gorros. El novillo será acercado antes de degollarlo. Aarón, sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza. Moshe pondrá su sangre sobre los cuernos del altar y verterá el resto sobre la base del altar. Parte de los intestinos del animal serán quemados sobre el altar y el resto será quemado fuera del campamento. Es ofrenda de pecado. El primer carnero será degollado después de que Aarón y sus hijos hayan puesto sus manos sobre su cabeza. Su sangre será arrojada sobre el altar alrededor. El carnero será cortado en pedazos, sus entrañas y sus patas serán lavadas. Todo será quemado sobre el altar como ofrenda de ascensión. Muy bien, ahora, en los comentarios que tenemos al respecto, vamos de nuevo a retomar para concentrarnos en la primera parte del capítulo 27, verso 20. Dice así: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la candela continuamente. El olivo es un símbolo, muy importante esto, el olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías capítulo 11, verso 16. Veamos ese texto, por favor, del libro de Jeremías capítulo 11, verso 16. Vamos a ese texto, por favor, acompáñenme un momento y lo vamos a estar leyendo. Jeremías capítulo 11, verso 16. Dice la palabra: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Yahweh tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. El olivo es una característica muy importante de este árbol de olivo y es que no muere. Es un árbol que no deja de dar continuamente su fruto. Aunque algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años en promedio para empezar a dar fruto, pero su mayor rendimiento, atención, su mayor rendimiento no llega hasta después de cumplir 40 años. Su hoja siempre estará verde, no necesita mucha agua, es bien importante este aspecto, puede aguantar un clima muy caluroso o un clima extremadamente seco. La aceituna entonces tiene 3 ingredientes importantes: agua, aceite y alpechín. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas que el cuerpo humano precisamente puede consumir. Entre otras cosas se usa para consumir los alimentos o para freír alimentos, para mezclar en harina, para producir tortas, se echa entre ensaladas y pan y puede servir también como combustible para lámparas de aceite, en el caso del menorá que tenemos en el tabernáculo. Recuerden que la menorá debía estar permanentemente encendida y precisamente se utiliza
el aceite de oliva. Ahora, el Talmud explica que el aceite para el alumbrado no podía tener sedimentos. El olivo se cosechaba durante el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaban se daban tres cosechas por año. La primera cosecha era de las aceitunas que estaban en las puntas de las ramas que habían madurado primero por los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas y la tercera cosecha era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único apto para ser utilizado precisamente en la menorá, porque no tenía residuos. Luego prensaban las aceitunas con un madero y finalmente fueron molidas con piedra de molino. El aceite que salía de estas dos últimas servía para las ablaciones de harina, pero no para la menorá. La menorá no ardía las 24 horas del día, solo se encendía una vez por día en la tarde, a la misma hora que el segundo cordero diario fuese sacrificado en el atrio. A la hora cuando murieron el Mesías ben Yosef, el hecho de usarse la expresión continuamente no significaba que estuviera ardiendo durante las 24 horas. La misma palabra se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, verso 42, y en el libro de Números, capítulo 28, verso 6, donde se habla de un sacrificio diario continuamente. En Éxodo capítulo 25 y verso 30, la misma expresión se refiere a poner los panes delante del Eterno una vez por semana. Esto lo vimos la semana pasada en Terumá. Recordemos que los panes de la propiciación, la mesa de propiciación y estos panes se colocaban en el día de Shabbat, se colocaban allí, y estos a su vez van a permanecer durante los siguientes días, 7 días, hasta el siguiente Shabbat, donde se recogían estos panes, se colocaban panes frescos o panes nuevos, puedo decir, y a su vez los que se estaban recogiendo ahora se consumían por los Kohanim en el transcurso de esa semana. En la tienda de reunión, fuera del velo que está por delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Hashem desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Por la mañana, ¿qué se hacía? Por la mañana se dedicaba a una tarea que era la limpieza. ¿De qué? De la menorá, de las 7 lámparas, y se preparaba nuevamente el aceite fresco, limpio completamente, para continuar el desarrollo de la menorá nuevamente al atardecer. La menorá no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche, desde la tarde hasta la mañana. Los sabios calcularon que la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la noche entera, más larga del año, la cantidad necesaria para la lámpara era un promedio de 0.15 litros, es decir, como 1.25 galón, y se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica que las lámparas ardían después de la salida del sol en el tiempo del año, cuando las noches eran más cortas. Muy interesante sobre este tema. Ahora, voy a tratar de hacer un pequeño resumen a lo que estamos viendo hasta este momento. Entonces vimos que una de las principales piezas que debía necesariamente vestir el sacerdote, en este caso Aarón, dice la palabra, era el pantaloncillo, un pantaloncillo largo, trenzado, largo, tetzabé, su palabra original. El pectoral, Hoshen, el éfod, que el éfod sí está el nombre correcto, éfod. El manto, su nombre Meil, es lo que considerábamos o se llamaba también el manto de justicia. Recordemos que el manto tenía las campanitas que eran precisamente las que sonaban cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Las túnicas de cauchos, el turbante que vamos a ver cómo ese turbante es bien importante, porque algunos consideran que la capa debía cubrir la cabeza,
Otros simplemente consideran que la capa debía o aparecía únicamente a partir de los hombros. El cinto, muy importante, el cinto, el cinturón, la lámina de oro sobre la frente del sumo sacerdote, el Sitz Zohar, o santidad a Hashem, lo que dice allí, y los 12 nombres que estaban en las 2 piedras colocadas sobre los hombros, en el hombro del lado derecho y el hombro del lado izquierdo, en orden de nacimiento, las 12 tribus de Israel. Muy importante, en el pectoral, vamos a ver entonces en detalle en esta semana, el orden de las piedras, los colores y cada quien o cada cual representando a las diferentes tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Las vestiduras estarán sobre él y no llevará iniquidad. Este punto lo vamos a estudiar con mucho detalle porque la palabra nos está indicando que las vestiduras del sumo sacerdote y de los Coanín estarán sobre él y no llevarán iniquidad. De tal manera que es importante que nosotros definamos nuevamente. Ustedes ya creo que me habían dado esta tarea. Si lo pudiéramos hacer de nuevo, por favor, con una palabra muy sencilla, básicamente una palabra. Definamos nuevamente lo que es iniquidad. La palabra iniquidad, ebón, recuerden, iniquidad. Definamos pecado. Recordemos que el pecado hay 2 formas del pecado. Un pecado por error y un pecado por voluntad. Es pecado. Una cosa es pecar por error, otra cosa es pecar por voluntad. Entonces vamos a definir la palabra pecado. Vamos a definir también la palabra transgresión. ¿Qué significa transgresión? Y vamos a definir la palabra rebelión. Recordemos que esta palabra ebón, iniquidad, muy importante que la tengamos presente, porque en el Salmo 51, verso 5, nos habla aquí de lo que es la iniquidad y tenemos que definir ese aspecto. ¿Por qué es importante que tengamos presente que el sacerdote no puede entrar sus vestidos sobre él y no podrá entrar con iniquidad? Muy importante, observen que no nos menciona, no dice pecado, nos dice iniquidad. Por lo tanto, repito, necesitamos retomar estas 4 palabras para que definamos este concepto con mayor claridad en el transcurso de esta semana. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el principio de Tetzaveh, un parashá maravilloso. Vamos a hablar de las vestimentas y veremos la importancia de cada uno de ellos. Pero quiero hacer algo muy especial, tomar las vestimentas y las vamos a relacionar con el libro de los Efesios cuando hablemos de la armadura de Dios. Recordemos que en Efesios capítulo 6, Pablo nos habla de la armadura de Dios desde la perspectiva del soldado romano. Pero nosotros veremos ahora en el libro, particularmente en este parashá de Tetzaveh, veremos las vestiduras del sumo sacerdote y haremos un paralelo entre las vestiduras del sumo sacerdote y las vestiduras de aquel soldado que nos narra el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les doy un agradecimiento especial por acompañarnos, por estar atentos a nuestra enseñanza, por compartir el video, sus comentarios y demás. No olviden por favor la tarea. 4 aspectos importantes: iniquidad, pecado, transgresión y rebelión. Hasta el día de mañana. Shalom. Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná.